Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Bienvenidos sean todos una vez más al programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo. Estamos en el año 2025, eso conlleva dentro de nuestro análisis lo que sucede en este año, que realmente nos emociona, bueno, a quienes nos gusta, nos apasiona el tema de la política, por todo lo que sucede. Doy gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Hoy estaremos hablando básicamente de algo que he titulado Rumbo al 26, donde estamos ya avisorando y si pudiéramos colocarle un nombre a esta película o a esto que vamos a hablar también, Patos al Agua. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de febrero, ya básicamente cerrando el mes de febrero, y muchas personas y aspirantes sobre todo, o políticos más bien, se han lanzado al agua para buscar en el año 2026 la presidencia de la República. Ojo, y no solamente desde aspirantes o oposición o ciudadanos del común, sino también desde el mismo gobierno. Este es un tema realmente importante porque quiero compartir con todos ustedes, quiero compartir con la ciudadanía en general este conocimiento, esta información que ustedes desde ya deben tener en cuenta y que desde ya deben ir observando de lo que serán los movimientos políticos de alianzas, reuniones, muchos abrazos, besos, videos en redes sociales que lo verán con cierta frecuencia y demás. Verán a conocidos, verán a viejos en términos de tiempo en la política, verán a nuevos y demás. Entonces, importantísimo estar todos apercibidos de lo que va a acontecer en el escenario político en el año 2025. Como están viendo en pantalla, el deseo o la finalidad viene siendo la Casa de Nariño. Ahora, hay que también mencionar que algunos se lanzan a la presidencia, pero terminan en el Senado o en la Cámara de Representantes. Hace parte de toda una estrategia política y electoral que básicamente haces un intento por llegar a la presidencia, consideras que no hay posibilidades, entonces te vas por la segunda opción, que es el Congreso de la República, básicamente. Entonces, hoy vamos a estar hablando y lo que han visto en pantalla son algunos de los aspirantes o personas que tienen el deseo, el anhelo de poder llegar al poder. Ok, ahora, quiero darle una clave sumamente importante. Cualquier político, cuando va, o cualquier persona que quiera aspirar a un cargo de elección popular, no debe inmediatamente hacerse la siguiente pregunta: ¿soy candidato o soy candidato? Esa no es la primera pregunta que se debería hacer un aspirante.
La primera pregunta que debe hacerse un aspirante es, ¿la ciudadanía quiere que sea candidato? Porque la legitimidad la da el pueblo. Porque a veces pueden ser nuestros deseos, a veces pueden ser algún tipo de interés que tenemos, pero en últimas, quien va a dar una legitimidad o un respaldo a esa intención viene siendo el mismo pueblo. El mismo pueblo se encarga de darle el respaldo necesario para que la candidatura tenga una base, para que la candidatura tenga un futuro. Ahora, me gustaría generar una clasificación, ¿cierto? Y básicamente serían tres. Lo primero son los que quieren ser presidentes, los aspirantes y por tercero los candidatos. Quiero hacer esta categorización dividido en estas tres partes. La primera parte, los que quieren ser, no es más que un grupo de personas que tienen todo el deseo, toda la intención de aspirar o de querer llegar a la máxima jefatura del Estado, pero que cuentan con recursos ilimitados, un bajo reconocimiento y que su aspiración o su intención no tiene ninguna viabilidad política. Y se queda en el camino y desaparece, pues son de aquellos que se lanzan de manera muy anticipada, hacen videos en redes sociales, visitan medios de comunicación y demás, pero no cuentan con los recursos suficientes, no cuentan con un respaldo político, ¿cierto? Y tampoco tienen una viabilidad política. El segundo grupo dentro de esta categoría vienen siendo los aspirantes. Son aquellos que sí cuentan con un reconocimiento interesante, significativo, ¿cierto? Cuentan con un respaldo de un grupo político, pero no pasan de ser aspirantes. Aspirante básicamente, y una gran diferencia con ser candidato, y ya mencionaremos ese tercer grupo, pero es básicamente cuando tienes el deseo, el anhelo de aspirar a algo, pero no hay un fundamento legal que te faculta para tú poder ser candidato. Entonces, básicamente ese grupo de aspirantes o ese grupo se caracteriza porque no supera o no logra el aval de un partido o no logra la cantidad de firmas suficientes para poder ser candidato y así poder entrar en la contienda electoral. Y por último, el tercer grupo viene siendo los que sí son candidatos. Son los que sí cuentan con un recorrido, cuentan con una buena reputación, con un buen reconocimiento, con recursos, con un aval, con un respaldo y demás. Y esos ya superan los otros dos grupos y ya entran directamente en la contienda electoral. ¿Ok? Eso sí entran en el tarjetón. Y esos sí no se quedan en ser participantes o simplemente querer algo, sino que legalmente sí pueden participar. Y ustedes están viendo en pantalla de los nombres que ahora mismo están entre que quieren ser, ¿cierto? Porque actualmente no hay ningún candidato. Ojo, y una de las características para ser candidato es que es en un tiempo determinado. Es decir, no soy candidato toda la vida. Sí puedo querer ser presidente o por mucho tiempo, 2 años, 3 años queriendo ser presidente. Puedo ser un aspirante, durar todo un año en un proceso de precampaña, pero ser candidato es en un tiempo limitado que lo establece la ley. Entonces, a manera de introducción, quiero dejar claro, constancia sobre esto, que existe esta categorización. Existen estas tres grandes diferencias. Pero lo segundo que también quiero mencionar, y es en el momento electoral en el que estamos. Ahora mismo no estamos dentro de un calendario, un cronograma electoral regido bajo la ley, ¿cierto? Sino por el contrario, estamos en una fase que desde la consultoría política se le llama la precampaña. Y esa precampaña tiene unos objetivos, ¿ok? Pero desde el punto de vista del ciudadano, ahora mismo nosotros nos estamos preocupando de todo o nos estamos preocupando por todo,
menos por quién va a ser el próximo presidente de la República. Porque ahora mismo no está dentro de nuestras necesidades primarias, no está en nuestras urgencias quién será el próximo presidente de la República. ¿Okay? A nosotros nos preocupará el tema económico, de seguridad, la situación del país, nos podrá preocupar qué vamos a comer mañana, con qué voy a vestirme y demás. Esos son de pronto, o el que está desempleado, que está buscando empleo, es decir, esas pueden ser las necesidades o las principales preocupaciones que tienen. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque desde el año pasado se viene midiendo la intención de voto, ¿ok? Y muestran a unos candidatos que tienen una intención de voto. Pero esas encuestas, lo que le quiero decir a la ciudadanía, lo que quiero compartir con todos ustedes, no es más que medir el nivel de reconocimiento y medir el nivel de aprobación. Es decir, qué tanto me reconoce una población, una muestra, y qué tan, mi imagen, qué tan favorable o desfavorable es. Pero eso, a 18 meses de las elecciones, no quiere decir quién va a ser el próximo presidente de la República. Entonces hemos visto en redes sociales, medios de comunicación y demás, pues encuestas, imágenes de encuestas, donde supuestamente están midiendo la intención de voto. Y déjeme decirle, desde todo conocimiento de causa, que eso no tiene ninguna intencionalidad de medir cuál es la intención de voto, o realmente no es una imagen real de lo que es la intención de voto, porque científicamente esto está demostrado que realmente nosotros los ciudadanos nos ocupamos de por quién vamos a votar en las elecciones 3 semanas antes. Sepa eso, 3 semanas antes realmente uno sí comienza a pensar, bueno, ¿y por quién voy a votar? Bueno, ¿y cuáles son los candidatos? ¿Cuáles son las propuestas? Entonces esto está muy estudiado, está recontraestudiado, y las 3 últimas semanas cerca al día de votación ya es cuando la mayoría de la población se decide por quién votar. Entonces ahora mismo ese es el momento en el que estamos con respecto a la aprobación, con respecto al acercamiento que podemos tener a la ciudadanía hoy. Muy seguramente estaremos pensando en lo que está haciendo el gobierno, ciertamente, pero no que quién será el próximo presidente de la República o quién va a suceder al presidente Gustavo Petro. Entonces eso es lo primero. Entonces los políticos y los estrategas, entendiendo esa dinámica, ese momento en el que estamos, no podemos ir y acercarnos, bueno, quiero tu voto y demás, y si al final de cuentas no somos candidatos y demás. Entonces, eso es importantísimo que todos lo tengan en cuenta a manera de contexto para saber dónde nos estamos ubicando. Ahora, ya de entrada, varios sectores políticos y principalmente el gobierno nacional se está moviendo para rumbo al 2026. Y quiero dividir esto de la siguiente manera. Primeramente, vamos a hacer un análisis sobre los movimientos políticos electorales que está haciendo el gobierno nacional, luego la oposición, ¿cierto? Y tercero, un grupo, llamémoslo independiente, que también se está moviendo en ese sentido. Entonces, en primer lugar, el gobierno nacional, pues con todo el deseo legítimo de que su proyecto político persista, ya ha hecho unos movimientos en ese sentido. Primero que todo, primer movimiento, el Consejo de Ministros televisado. Déjeme decirle que eso no fue un tema que salió a la ligera o un tema muy espontáneo, eso fue planificado en unos términos de timing, es decir, aprovecharon la llegada de Armando Benedetti para armar todo un show y para las supuestas salidas y la supuesta dignidad, pero algunos ministros o algunos directores que supuestamente iban a salir, lo que hicieron fue reubicarse dentro de el gobierno nacional, dentro del gabinete. Entonces esa es la primera jugada, pero la segunda jugada es la figura del actual director administrativo
del DPS, que es Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar presentó su renuncia protocolaria el 10 de febrero y él mencionó que tiene fuertes posibilidades o fuertes intenciones de ser candidato presidencial y representar al gobierno nacional. A nivel interno del pacto histórico, a nivel interno del gobierno nacional, se han hecho encuestas desde octubre hacia acá, y en una entrevista que le escuché al director, a Gustavo Bolívar, él decía que ha crecido del 4% al 12% en su nivel de intención de voto. Por lo tanto, su renuncia es inminente y que va a hablar con el presidente de la República para postular su nombre para llegar a ser candidato y posteriormente, si pues gana, ser presidente de la República y respaldar el gobierno nacional. Pero la segunda jugada en esto es el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Armando Benedetti, más allá de lo polémico, más allá de los señalamientos e investigaciones que tiene, el presidente de la República lo ha respaldado principalmente por sus habilidades políticas, de poder generar alianzas con sectores políticos. Desde la semana pasada, antes de ser designado ministro del Interior, ya se estaba reuniendo con varias bancadas de varios partidos para que en este tramo final del gobierno y también de cara a las elecciones del 2026 poder hacer alianzas. Y ya se está viendo la materialización de esas alianzas, y es la asignación a Patricia Duque, una imagen que veremos a continuación, que será la nueva ministra del Deporte. Se dice que Patricia Duque, que ahora mismo es asesora en la Contraloría o era asesora en la Contraloría, viene de un sector, de un partido político tradicional, y que con esa llegada básicamente le dan fuerza a algo que ellos están llamando un frente amplio. Ese frente amplio lo que busca es reunir varios partidos políticos para liderar toda la agenda legislativa, pero también hacer acuerdos de cara al 2026, que son las elecciones tanto a Congreso como a Presidencia de la República. Bien, entonces, este es el primer grupo que estamos analizando, que viene siendo el gobierno, los movimientos, las alianzas, los nombramientos que está haciendo. Vamos a una pausa y en minutos regresamos y seguiremos analizando a la oposición y también a los independientes. Ya regresamos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. En el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Para quienes se unen a esta hora, estamos hablando sobre un tema que le hemos llamado Rumbo al 26, donde básicamente estamos analizando cuáles son esos movimientos en esta pre-campaña o en este momento preelectoral. El año 2025 será un año decisivo. Eso es importante. Y el año 2026 aún más. El año 2026
no solo será un año de elecciones presidenciales a Congreso, sino que también estará llamado por un tema de elecciones atípicas y consultas internas. ¿Okay? Y también, para quienes se están uniendo, estábamos haciendo un contexto de la importancia del esfuerzo de las estrategias, el aumento del reconocimiento y las estrategias comunicacionales de aquellos que quieren o desean ser presidentes o llegar a la máxima jefatura del Estado. En ese sentido, estábamos analizando los movimientos políticos del gobierno nacional, ¿cierto? La llegada de Armando Benedetti, la posibilidad de que Gustavo Bolívar sea el candidato del pacto histórico que represente los intereses del gobierno nacional, las alianzas que ya se están haciendo con algunos partidos políticos en algo que han llamado el Frente Amplio. ¿Okay? Pero también hay otro grupo interesante que viene siendo los grupos de los opositores. Ese grupo de opositores que está compuesto por partidos como el Centro Democrático, está compuesto como figuras como Vicky Dávila, está compuesto, por ejemplo, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo y demás. Lo que ustedes están viendo un poco en pantalla, esos son algunos de los nombres que hoy suenan que posiblemente pueden estar en la carrera. Ahora, muchos de ellos ahora mismo están en el proceso y están en esta misma etapa de dar reconocimiento. Por ejemplo, el caso de Claudia López, lo voy a mencionar. Claudia López fue alcaldesa de Bogotá hasta el año 2023. Ahora en lo que empieza, lo que va corrido del año 2025, ya está en un recorrido de país, ¿cierto? Estuvo en el Urabá, estuvo ahora mismo recientemente en Barranquilla, en los precarnavales y demás. Entonces, hay mucho movimiento. También Germán Vargas Lleras, por ejemplo, también se está moviendo, también está visitando. De hecho, ya el partido Cambio Radical formalmente le pidió o le hizo una especie de solicitud a un sector del Cambio Radical, le pidió que fuera candidato presidencial, que realmente esas aspiraciones las lleve y que sea candidato presidencial, pues por la colectividad y demás. Entonces, hay varios movimientos que se están gestando y demás. Y por último, están los independientes, aquellos que vienen fuera de partidos políticos tradicionales, ¿cierto? Y que a través de movimientos alternativos, a través de la muy usada figura de firmas, de recolección de firmas de movimientos ciudadanos para aspirar a este tipo de cargos. ¿Okay? Es importantísimo eso para que todos lo tengamos muy presente. Entonces, el gobierno nacional está haciendo sus movimientos, sus alianzas. Ahora, se dice que hay más de 40 aspirantes. ¿Okay? Más de 40 aspirantes de distintos sectores políticos, de izquierda, de derecha. Por ejemplo, ahora mismo el Partido Centro Democrático está en un proceso de recorrer el país, donde sus precandidatos o sus aspirantes están en una especie de foros, donde están comunicando a la ciudadanía sus propuestas, sus ideas, y pues al final de eso, bajo unos mecanismos que ha establecido el mismo partido, pues escogerá un candidato único. ¿Ok? Ahora, esto no es una carrera fácil. ¿Ok? El hecho que tengas un aval, el hecho de que tengas la intención de ser candidato o aspirante no quiere decir necesariamente que vas a ganar. Tienen que unir muchos factores. Por ejemplo, de aquí hasta finales de año, uno de los propósitos de todo candidato o de cualquier aspirante es aumentar su reconocimiento. Importantísimo eso. ¿Ok? 2. Mover el mapa de poder. ¿En qué sentido? ¿Qué tiene que ver esto del mapa de poder? De los que son realmente los partidos políticos que tengan algún tipo de interés de ganarte o de tener la aprobación o el aval de esos partidos políticos, poder dar a conocer tu nombre y mostrar tus intenciones dentro de ella y darte a conocer de tal manera que seas elegido. Todo depende del mecanismo que esté establecido dentro del partido, sea una asignación directa o sea un tipo de consulta, pero mover el mapa de poder en ese sentido.
de poder ganarte un lugar dentro de tu partido político, dentro de tu grupo o movimiento político, para tener ese respaldo que es necesario. Luego, y también dependiendo, ojo, esto no es un proceso que es lineal, ni tampoco es un proceso que está establecido en la ley, simplemente estamos haciendo un análisis desde el punto de vista estratégico de cómo se lleva normalmente este asunto. Ahora se ha incorporado el tema de las coaliciones, de las consultas, ¿cierto?, de coaliciones que en el 2022 pues fueron de las primeras y demás, donde básicamente varios sectores políticos se unen y hacen una coalición, presentan esa coalición ante la registraduría y en marzo se llevan a cabo la votación y de ahí salen candidaturas únicas. Entonces, ese es el tercer paso, que si, obviamente, para ser presidente de la República no se llega solo, se necesitan coaliciones, necesitan alianzas y demás. Y las figuras de las consultas son fundamentales y son importantísimas en ese propósito. Ahora, en ese tercer paso, poder superar satisfactoriamente una consulta interpartidista y de ahí surge una candidatura única hacia la primera vuelta, que es en el mes de mayo de 2026. Y ya, pues obviamente ya en ese es otro terreno, otro escenario, y a partir de ahí pues ya lo que surge en términos de la elección. Ahora, como estaba mencionando anteriormente, ahora tenemos una apatía política, ahora tenemos una indiferencia política, ahora mismo no estamos interesados en estos asuntos. Sinceramente, ahora estamos ocupados en otros detalles, problemas, circunstancias que la misma vida conlleva. ¿Ok? Importantísimo eso. Y algunos son de estos, lo que están visto en pantalla, son aquellos aspirantes o personas que quieren ser candidatos presidenciales. Y básicamente en lo que queda del 2025, y que hay que mencionar que ha sido una campaña anticipada, ya hay muchos que realmente ya están haciendo recorrido y lo que queda de este año van a tratar de aumentar su reconocimiento. Es decir, que la mayoría de los ciudadanos los pueda reconocer, pueda tener la mejor imagen posible para así en el 2026 ya hablar de una intención de voto y se va a despejar un poco el panorama y demás. Importantísimo. Ahora, ojo, y quiero dar claridad sobre algo. Uno de los temas más relevantes o más trascendentales en estas próximas elecciones, y esto obviamente lo hablaré más adelante, pero estoy con una especie de anticipo, va a ser la inteligencia artificial. Ojo, hace años, en el año 2014, se hablaba mucho de las fake news, ¿cierto? Que eran las noticias falsas y cómo las noticias falsas movían las masas, movían las redes sociales y demás. Eso. Y en ese tiempo no teníamos acceso a la inteligencia artificial. Hoy tenemos acceso a la inteligencia artificial, donde se pueden crear imágenes, clonar audios, videos, fotos. Se puede hacer una cantidad de cosas que usted no se imagina. La inteligencia artificial tiene la capacidad de pensar 5000 veces más rápido que lo que nosotros pensamos. Entonces, ojo, y se lo anticipo desde ya, la inteligencia artificial va a ser clave, porque muchos lo usarán a favor, pero también lo usarán como una manera, una arma de ataque para los contrincantes. Claro ejemplo de esto, las elecciones presidenciales que se vivieron en los Estados Unidos. Mucha fake news producida con inteligencia artificial. Así que desde ya tener discernimiento y obviamente desde aquí haremos todo un ejercicio pedagógico desde el pulso político para mostrarles a ustedes cómo diferenciar realmente en qué es una fake news o qué es una noticia que es real. Y bueno, eso es importantísimo. Entonces, ya cerrando el día de hoy, muy claros todos ustedes que estamos viviendo una época preelectoral donde van a haber muchos aspirantes, van a haber muchos recorridos y demás, para que todos estemos muy pendientes y apercibidos de lo que acontece en Colombia. Hemos llegado al final del programa del día de hoy.
Gracias por acompañarnos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Gracias al equipo técnico del Canal 12 por hacer posible este programa y a cada uno de ustedes por unirse y compartir lo que comentamos aquí. Les saluda Pablo Hernández, nos vemos en una próxima emisión. Que Dios les bendiga.